El Ministerio Jesucristo es Real presenta al pastor Freddy Aquino con el mensaje de la poderosa palabra de Dios. Dedique unos minutos a escuchar lo que Dios habla a su vida hoy. Y ya con ustedes, el pastor Freddy Aquino. Bendiciones, que la paz de Dios sea sobre cada uno de nosotros en este día. Hoy continuamos con la palabra que el Señor nos dio para este año 2022 y que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Expansión y cambio. Hoy es lunes 3 de enero del año 2022 y creo que Dios nos da una nueva oportunidad para avanzar y cumplir nuestro propósito mientras estamos aquí en la tierra. Si hoy despertamos, es porque Dios así lo quiso. Y eso es motivo suficiente para dar gracias. Gracias, Dios, por permitirnos ver un día más. Ayer hablamos acerca de lo que produce la siembra de una semilla en el plano físico, pero también lo que provoca una semilla en el ámbito de lo espiritual. Esa semilla, que es la palabra de Dios, inevitablemente provoca expansión y cambio. En Génesis 1, cuando Dios creó a los seres humanos, también le dio otra orden, y fue, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Génesis 1:28, nueva traducción viviente. Creo que aquí hay 4 asuntos muy importantes a considerar que se le dijeron al hombre específicamente. Número 1, sean fructíferos. Y me llama la atención esta palabra sean, porque sean es un verbo y el verbo indica acción e indica movimiento. Otra cosa importante es que este verbo es un verbo no copulativo, que significa existir, tener realidad, suceder, acontecer. 2 cosas que esta palabra sean indica. Número 1, debo movilizarme a la acción. Y debo hacerlo, pues Dios nos dio la capacidad de ser fructíferos, de multiplicarnos, de llenar la tierra y de gobernar sobre ella. Lo segundo es que creo que Dios está convencido de que lo que Él desató sobre nosotros acontecerá. Dios cree en sus hijos y sabe que tienen el potencial dentro para lograr la expansión y ser cambiados. Tenemos a Dios dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo, y eso basta. Segundo, fructíferos. Dios nos llamó a ser fructíferos. Y esta palabra fructífero significa o es la expresión visible del poder que obra internamente e invisiblemente, siendo el carácter del fruto la evidencia del carácter del poder que lo produce. Así como las expresiones visibles de la concupiscencia puestas en prácticas son el pecado y la maldad, asimismo el poder invisible del Espíritu Santo en aquellos que le permiten actuar produce una unión vital con Cristo, y su carácter inevitablemente se manifestará en nosotros. Dios también le dijo al hombre, tienen que multiplicarse. Y esta palabra multiplicación en hebreo es la palabra rabat, que indica que debemos multiplicarnos en todos los ámbitos de la vida. Rabat, multiplicación, fue la palabra que Job usó cuando él entendió que debía durar largos días sobre la tierra y morir tranquilo en su nido. Veamos, Job 29, que es un recuento de la felicidad anterior de Job antes de comenzar a ser procesado. Él dice lo siguiente: decía yo,
hablando Jod, en mi nido moriré y como arena multiplicaré Rabat mis días. Jod dice estas palabras, pues él estaba convencido que sus actos o sus buenas obras lo harían tener Rabat, o sea, multiplicación en el ámbito de la larga vida, y que por sus actos no podía pasar lo que estaba pasando. Él decía lo siguiente en el capítulo 29. En los años pasados, Dios me cuidaba. Antes de estar en este proceso, Dios era mi amigo. Jod decía, yo ayudaba a los pobres en su necesidad. Ayudaba a los huérfanos que requerían de su ayuda. Hacía que las viudas cantaran de alegría en el corazón. Siempre operaba con honradez y la rectitud me cubría. Y la justicia era mi turbante. Jod seguía diciendo, yo era ojos a los ciegos y pies a los cojos. Jod exclamaba, yo le rompía la cara a los opresores incrédulos y arrancaba de sus dientes sus víctimas. ¡Wow! Creo que Jod era el rey de las buenas obras. Sin embargo, él también debía pasar por el Gab Shemem. El Gab Shemem era la piedra con la que se golpeaban las aceitunas para quitarle aquellas cosas que no servían. Él debía ser procesado. Y usted y yo sabemos claramente que no fue Dios quien le quitó sus bienes, entre otras cosas, pero no podemos negar que Dios lo permitió. Y lo hizo porque nadie se expandirá desde la comodidad. El salmista David dice, en mi angustia, o sea, quebrantamiento, que es la traducción del hebreo, me hiciste ensanchar, que significa ancho, aumentar, ser espacioso, lugar de anchura. La generación que Dios está levantando es una generación que no tiene que ver nada con la generación de cristal, la generación débil que por todo se ofende y se aparta de aquello que comenzó. No, Dios está levantando una generación de hombres y mujeres que no le temerán absolutamente a nada y serán formados en fortaleza y solo temerán a su amado Señor, pues ellos saben que es decisivo ser valientes para poder expandirse y llevar almas al reino de los cielos. El pueblo de Israel en Egipto, estando cautivo y siendo oprimidos con cargas insoportables, lo que pasó fue esto. Éxodo 1:12, nueva traducción viviente, dice, sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Eso es lo que pasará. Y sabes, no es que yo estoy haciendo apología, o sea, defensa del dolor y de la opresión, jamás. Pero sí debo alertarte que todo el que quiera expandirse y operar cambios en su vida y en su generación tendrá que enfrentarse a las más cruentas oposiciones. Pero sabes, no hay por qué temer, pues hay un Dios que dice, yo estaré con ustedes hasta el fin. No hay por qué temer, porque Dios dice, yo estaré contigo como poderoso gigante. No hay por qué temer, porque Él nos ha dado las herramientas y la autoridad para caminar aún sobre las dificultades más incómodas. No hay por qué temer, porque en medio de aquello que estamos viviendo, Él dice, mi poder se perfeccionará en medio de tu o de la debilidad. Los egipcios también se alarmaban al ver la opresión o al ver que la opresión solo provocaba multiplicación y expansión. ¿Sabes? El diablo, los egipcios y sus demonios no pueden entender cómo un hombre o una mujer que estando batallando con fuertes oposiciones, aún así se está expandiendo. Lo que ellos no saben
es que nosotros portamos al resucitado dentro y eso nos hace indetenible. ¿Sabes, iglesia? Lo que usted y yo tenemos que hacer es hacer nuestro trabajo, amar a Dios y someternos a Él. Tenemos que resistir todo ataque, resistirlo firmes, pues la victoria está asegurada. El día malo pasará y Dios te ha dado las estrategias y las vestiduras para que puedas pararte firme en medio de cualquier día malo que tengamos que enfrentar. Pablo dijo, nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Pablo está diciendo, amados, que los procesos de la vida y las dificultades propias de ellas son las excusas de Dios para producir gloria en nosotros. Y las dificultades tienen fecha de expiración, pero su gloria es eterna. Su gloria es para siempre. Y la gloria del Padre es el Hijo. Pablo dijo que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y si en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y Cristo habita corporalmente a través del Espíritu Santo en nosotros, Él está pleno dentro de nosotros. Analice usted que siendo usted un vaso de barro, contiene la gloria del Padre dentro de usted. Cristo dijo antes de despedirse de sus discípulos, orando en Juan capítulo 17, le dijo al Padre, Padre, la gloria que tú me diste a mí, yo la he dado a ellos. Esa gloria no es perecedera. Y la gloria produce expansión. Déjeme ir cerrando. Pero quiero decirle a aquellos que se ufanan por predicar que todo debe salir bien porque estás haciendo muchas cosas buenas, que creo que hay que hacerlas, claro que sí, pero eso no dicen nada y no dicen que son tu escudo antiproblemas. No, amigo, entienda que la expansión cuesta. Job, al final de su proceso, todo le fue multiplicado excepto sus hijos, que se le dieron 10 nuevamente. Pero después de aquella batalla que luchó, vivió 140 añitos más. Cristo en el Calvario, para los judíos, romanos y griegos, era solo un asunto de asesinar a un rebelde, crucificado entre dos criminales y azotado con los castigos más crueles de su época. Sin embargo, eso era lo que ellos veían, pues tenían una visión limitada. Pero en la cruz se estaba gestando y desarrollando una de las estrategias de expansión más poderosas. Cristo estaba dando su vida para salvar la humanidad. Sí, el justo por los injustos. Y este justo, dice el profeta Isaías, aproximadamente 700 años antes de la muerte de Cristo, que este intercambio de muerte en la cruz devolvería vida a los que estaban muertos en delitos y pecados. Era eso, solo la estrategia del Padre para traer perdón y justificación a muchos. Hoy, de los Césares, solo se habla de historia acerca de ellos, pero del resucitado se habla continuamente. ¿Sabe por qué? Porque está vivo a la diestra del Padre, porque está vivo y reina ahora en los corazones de millones de hombres y mujeres que le amamos. Vamos, porque Dios se está levantando y está llamando a una iglesia a no tener temor a nada, a creerle a Él y a creer que nos expandiremos en nuestra generación, que pelearemos cara a cara con las tinieblas, porque amamos a Jesús y porque tenemos pasión por los perdidos. No hay por qué temer,
pues aún la muerte es ganancia para los que hemos creído. Vamos, los perdidos necesitan que Jesús y la iglesia, que Jesús more en ellos, y la iglesia tiene la responsabilidad de expandir el reino a través del amor y la difusión del mensaje más inspirador y poderoso de la historia. Una frase que Dios me dio esta mañana es que una iglesia brava sabe que Jesús le dio autoridad para hollar serpientes, echar fuera demonios, y que las puertas del infierno no podrán prevalecer contra nosotros. Bendiciones. Les ha hablado Freddy Aquino, siervo del Señor Jesús. Y hoy hemos concluido con esta tercera parte de Expansión y Cambio. Mañana seguiremos hablando y desarrollando esta palabra que Dios nos ha puesto para este año. Levántate, toma fuerzas, porque lo mejor de Dios siempre está por venir. Bendiciones.